Tairoa Macmillan es el vídeo de hoy, el playmaker de la clase y un posible candidato a nuestro pick número 4. Vamos a darle. ¿Qué tal, chicos? Volvemos un poco a jugadores que van a salir en el entorno de nuestro 4 o que podrían ser candidatos en nuestro pick de primera ronda. Tairoa Macmillan, sin embargo, es, a diferencia de todo el resto que hemos visto, un playmaker, un jugador para generar yardas en ataque, para generar touchdowns, bueno, pues para ser un arma ofensiva, como os decía, ¿no? El playmaker, el jugador probablemente que va a salir más arriba de toda la clase en esas posiciones, ¿no? de valor en, en el ataque, ¿no? de generación de yardas, touchdowns, etcétera. Tairoa Macmillan es un jugador bastante curioso cuando te pones a verlo. Es un jugador tremendamente alto, 6'5", 1,96 para lo que normalmente se ve en los receptores, es tremendamente alto, 2,10, aunque parece un poco así delgaducho, bueno, no está mal constituido, aunque yo creo que acabará, luego lo hablaremos después, acabará teniendo que trabajar probablemente su físico. Es junior, tiene 22 años, los hará durante esta temporada porque es un jugador del 2003. Es un caso bastante curioso porque Tairoa viene de high school muy bien rankeado, se compromete con Oregón, pero por ir con su quarterback de high school decide irse a Arizona. Es el jugador mejor rankeado que ha firmado por Arizona, yo creo que nunca. Y simplemente, como os he dicho, ¿no? Con ofertas de los grandes, pues del SU se había comprometido, ya os digo, con Oregón, y sin embargo decide echar eso abajo por amistad, ¿no? Con su quarterback, que es con el que ha estado en Arizona todos estos años. 37 partidos en estos 3 años, 213 yardas, 213 recepciones, más de 3.000 yardas y 26 touchdowns. Ya rompe en año freshman para aquellos que miramos esas estadísticas de porcentaje de yardas conseguidas, porcentaje de targets, etcétera. Es un jugador que cumple todas esas estadísticas que te hacen ver que tenemos un jugador especial, como os he dicho, un jugador que podría haber estado en otra competición de mayor nivel, en otro college de mayor nivel, ¿no? Y por eso yo creo que enseguida gana esa relevancia en una universidad como Arizona. Es un jugador, como ya os digo, muy alto, que te va a ganar tanto por rango como por altura como por físico en los 3 niveles. Es capaz de jugar en profundo con balones contestados sin ningún problema. Es capaz de, con el catch radius que tiene, jugarte, y lo hace muy bien en corto. Probablemente es lo que más me llama la atención, y evidentemente luego también en un nivel intermedio, y además que creo que es algo reseñable, en ese nivel intermedio juega tremendamente bien cuando le hacen cover 2 o cuando le hacen brackets. Es muy inteligente posicionándose y ganando el hueco suficiente como para poder hacer la recepción. En el juego corto destaca porque es capaz de alinearse desde el slot, es capaz de generarte eh, recepciones simplemente en transiciones cortas, que se puede jugar muy bien en mes, puede jugar muy bien también abierto, con el típico juego, no sé qué ejemplo poner, no sabía qué ejemplo poneros, pero si os ponéis el Malcolm Mitchell que empieza a romper en el Super Bowl de Atlanta, si recordáis, un receptor abierto, grande, largo, de gran valor en el tema de seguridad, ¿no? de radio, de catch, etcétera, y que se usaba principalmente como receptor de posesión, ¿no? para conseguir primeros downs, bueno, en jugadas, digamos, prácticamente de goes o de comebacks, curls, jugadas muy cortas en el que te abría enseguida básicamente por físico, te conseguía la recepción. Pues es ese típico jugador, ¿no? Lo puedes alinear fuera
y, y en jugadas de ese tipo es capaz de generarte posesión, de generarte, pues eso, es un jugador en el que puedes confiar para ese yardaje corto, para esos primeros downs de pase. Lo puedes alinear también, ya os digo, en el slot para jugar en rutas cruzadas. eh, También, aunque no creo que las haya corrido mucho en slants y en jugadas, digamos, mucho más rápidas. Y luego en el juego medio, como os he dicho, sobre todo contra zona, creo que es un tío tremendamente inteligente y luego es capaz de estirarte el campo en vertical, sobre todo por la zancada, ¿vale? Y balones contestados por su envergadura, físico, el atleticismo, etcétera. Es para mí físicamente un jugador especial, porque esa altura no le hace ser mucho más patoso, tiene una grandísima coordinación de pies, o sea, es una bailarina jugando y creo que puede ganarlo todo también, ¿no? En el uno contra uno contra, contra cornerbacks y que incluso le estén haciendo una muy buena cobertura. O sea que creo que es un jugador tremendamente completo en ese aspecto, pero le faltan cosas que a mí me hacen dudar de que pueda ser realmente un jugador que pudiera funcionar en New England. El, a pesar de ser un jugador tan grande y con esas capacidades a priori físicas, hay cosas que me chocan. No, normalmente no le han puesto press y cuando le ponen press, él no lo elude con los pies, sino que simplemente sale con una ruta como desviada, ¿no? Acaba no jugando bien contra press. Para mí es algo que contra cornerbacks más físicos en la NFL le puede generar problemas. Como os he dicho, es un jugador de muy pocas rutas, es básicamente unas rutas verticales y volver, paradas en seco o transicionar, digamos, a lo ancho del campo, sobre todo en conceptos de rutas cruzadas. Creo que hay que trabajarlo en ese aspecto técnico de qué rutas generar. Luego, para el físico que tiene, no ha tenido muchísima producción en yardas after catch. Es algo también que me choca, sobre todo cuando lo estamos usando o se le está usando en esas rutas intermedias y en esas rutas cortas de posesión, etcétera, ¿no? Es verdad que es muy físico en la finalización de la jugada y te va a pelear esa última yarda, o sea, las dos últimas yardas después del contacto, pero no acaba escapándose, ¿no? Y sí que se le ha puesto a veces con screens, con jugadas que le den continuación y podría ser capaz de hacerlo. Es un jugador elusivo, ¿no? Tiene una gran zancada, etcétera, pero sin embargo no, su tape no te da ese tipo de jugadas salvo que específicamente se busquen, ¿no? Y luego hay otra cosa que me choca muchísimo, ¿no? Que a pesar de que le ves con una grandísima zancada, o sea, es un corredor tremendamente fluido y muy ágil, no gana separación en esas rutas, probablemente porque el release no es limpio y no acaba, ¿no? de ganar por velocidad, a pesar de que os digo, ¿no? de esa zancada. Cuando le veis correr, recuerda un poco a Randy Moss, etcétera. O sea, tiene esa fluidez, esa agilidad que veis como especial, pero no consigue esa velocidad ganarle al cornerback rivales. En rutas profundas es un jugador que no te acaba de generar separación. Pero creo que sí que puede ser una amenaza, sobre todo desde el slot, por estirarte el campo, ¿no? Y estresártelo, sobre todo tanto en profundo como en la zona central, ¿no? Sobre todo con estos esquemas, ¿no? De zonal, yo creo que puede estresar muchísimo, ¿no? Al safety rival en esas jugadas en profundo. De hecho, en Colorado, cuando veis el tape de Colorado, Cedar Sanders siempre le ponen una ayuda, ¿no? Le están jugando brackets continuamente, ¿no? Probablemente es su peor partido. Y es por eso, ¿no? Porque acaba, digamos, atrayendo el juego del rival. Yo creo que es premeditado que liberó, digamos, a los otros receptores en uno contra uno y que fue algo premeditado, ¿no? Por parte de Arizona contra Colorado, buscar un poco la producción del resto de compañeros. Pero sin embargo, ya os digo, ¿no? Te va a sufrir, ¿no? Si tú le colocas un bracket no tiene la suficiente velocidad como un Tyreek Hill, ¿no? O como veíamos a Randy Moss, que por físico te acababa ganando y pasando por delante. A pesar que ya os digo que tiene esa zancada especial por esa longitud de piernas, o sea, físicamente es una bestia, ¿no? Completa. Ha tenido
ha tenido ya problemas de lesiones, por lo que os decía también del físico durante este año 2024, pero ha jugado con ellos, ¿no? Pero sí que hay que ponerlo también en ese contexto, ¿no? Que puede ser un jugador que sobre todo si se le usa como se le ha estado usando en el slot, en las zonas intermedias, va a tener mucho golpeo, ¿no? Va a tener muchas jugadas también no solo también de golpeo, sino también de arrancada, de parada, que al final físicamente le pueden llevar, ¿no? A ser más propenso a lesiones pero bueno, este año ha jugado con ellas. Como resumen, entiendo por qué va a ser top 10. Creo que es un jugador que en un esquema específico creo que puede ser un jugador tremendamente productivo, incluso, ya os digo, como amenaza profunda y como jugador que te esté ensanchando el campo tanto en vertical como en horizontal. Yo creo que hay que desarrollarlo técnicamente para cierto tipo de rutas, sobre todo, ya os digo, slants, jugadas desde el slot que exigen, yo creo, un poquito más de juego de pies, de coordinación, etcétera, aunque yo creo que físicamente está preparado para ser desarrollado. Es un tío tremendamente habilidoso desde mi punto de vista, en lo que he visto de coordinación, etcétera. Físicamente, ya os digo, tiene unas características. Yo personalmente tengo curiosidad por ver el tiempo en las 40 yardas y ver vídeos más de cómo ha trabajado, digamos, en ese proceso de carrera en vertical, porque ya os digo que le ves unas formas de correr pues eso, de un jugador especial, pero luego en cambio no gana verticalmente, así que bueno, por tener la curiosidad, ¿no? De ver cómo va a trabajar eso y luego dependerá del éxito en la NFL, a pesar de que estemos hablando de un jugador que va a salir top 10, dependerá de dónde y cómo se le use, porque ya os digo que creo que tiene un suelo tremendo si tú lo pones en cualquier equipo ahora mismo en el slot, produciéndote en jugada básicamente de posesión, de yardaje corto, pase rápido, incluso rutas cruzadas, ¿no? Si usas una West Coast, MES, conceptos que te va a dar una ventaja porque va a tener siempre un emparejamiento que físicamente le es propicio digamos, por la tipología, ¿no? de cornerbacks del slot que existe en la NFL. Pues este jugador con su catch radius, con su envergadura, con su altura, etcétera, a priori es superior físicamente, y ahí lo puedes poner y te va a empezar a funcionar desde el primer momento. La, la progresión, el techo, para mí, la incógnita, entre comillas, está en cómo desarrollarlo a largo plazo para que pueda ser también esa amenaza vertical. El juego intermedio, sobre todo contra equipos en zonales, creo que es tremendamente inteligente como para posicionarse. Se le ha visto, a pesar de los errores de su quarterback, cuando es capaz de poner el balón entre media del bracket, está muy bien posicionado. O sea que en ese juego intermedio yo creo que también puede dar muchísima producción, y la única duda es esa, su techo como jugador de amenaza profunda. Si eso lo consigue, pues será un jugador top de la liga. Yo tengo más dudas, ¿no? De que por ahí se pueda acabar desarrollando. Por eso hay que trabajar técnicamente para que yo creo que produzca, ¿no? En esas zonas cortas y zonas intermedias. Desde mi punto de vista le falta esa capacidad, ¿no? Para generar muchísima más técnica en el árbol de rutas, ¿no? Que yo creo que le va a dar un progreso muchísimo más alto, ¿no? De lo que ha podido tener en Arizona. Y luego, sobre todo, trabajar el press, porque va a ser mucho más habitual de lo que tú tienes en el tape de college, que básicamente le dejan 4 o 5 yardas, o que no se enfrenta siquiera al press cuando lo tiene y escapa simplemente lateralmente, ¿no? Perdiendo, ya os digo, segundos casi en empezar a correr esa ruta. Así que para New England no me acaba de convencer, porque creo que en esa parte del slot, o este tipo de jugadores de corto y de medio, creo que tenemos ya más que sobrada, ¿no? La posibilidad. Yo busco más un X en todo esto, y luego además hay otro segundo punto que a mí siempre me acaba por hacer clutch ahí en la cabeza, ¿no? Y es que este tipo de jugadores que no están tan pulidos en cuanto a técnica, correr rutas,
etcétera, suelen ser un desecho en New England. No somos capaces de desarrollarlos y por lo tanto no me fío que este jugador no se vea desaprovechado, ¿no? Que invertamos un 4 y no tengamos más allá de un receptor 2 un receptor 3, ¿no? Porque creo que su potencial es en un equipo que sea capaz de trabajar con él y que a largo plazo sea capaz de sacarle, yo creo que lo que tiene físicamente ahí como potencial y que todavía no se ha visto en college. Yo personalmente hoy veo candidatos que me gustan más, ¿no? Para ese 4 que de Tyrone Macmillan, por los 2 puntos que os estoy diciendo. Pero vamos, es un jugador que la verdad es que me ha llamado la atención y me ha gustado, ¿no? Y creo que lo va a hacer bien en esta NFL, pero espero que caiga en un sitio adecuado y no en New England.